Bueno, vamos a empezar primeramente con el tema de la lectura que habíamos dejado. La lectura no es simplemente que la dejamos como para una tarea, ¿no? Ya les he dicho que el tema de las lecturas es más para poder aumentar en conocimiento, ¿no? Un líder, un pastor, un hermano encargado de una iglesia debe conocer principalmente la Biblia, pero debido a que nuestra naturaleza nos guía a interpretaciones diferentes de lo que la palabra de Dios quiere decir, ¿no? Algunos se dejan guiar por el emocionalismo, ¿no? El sentimiento, el corazón. Dios me ha dicho, ha puesto en mi corazón, Dios me ha mostrado. Entonces, ahí hay preguntas que hay que hacer, ¿no? ¿Cómo hacemos cuando la Biblia dice que el corazón es engañoso? Esa es una pregunta que quisiera ahorita poder responder. ¿Cómo podemos hacer de entender y ser sensibles al Espíritu Santo, a la guianza del Espíritu Santo, si sabemos que nuestro corazón, como dice la Biblia, es engañoso? Entonces, esa es la primera pregunta. Quisiera empezar con ese tema para poder introducir ahora nuestro tema del Espíritu Santo como incubador. Ya habíamos visto la clase anterior. Y hoy día vamos a ver el Espíritu Santo en esta parte, ¿no? Como iluminador. Ahí nos habíamos quedado la semana pasada. ¿Qué idea tienen? O sea, Dios me dice, Dios me ha mostrado, de alguna forma, ¿no? Algunos hablan de visiones, ¿no? Algunos hablan de sueños, algunos hablan o sea, ¿cómo es que el Espíritu Santo guía? ¿Y cómo es que entendemos que la Biblia nos da una advertencia de que el corazón es engañoso? Mm, y sabemos que sí lo es. Hay algunos que han interpretado ese pasaje del corazón engañoso, que es del corazón del no creyente. Y en parte está bien, es correcto, claro. El que no es creyente, pues, ¿qué puede tener en el corazón? Pues, ¿no? Sus propios deseos, egoísmo, ¿no? Sabemos la naturaleza, ¿no? Puede desear un pecado, algo que es pecado para Dios lo puede desear. La pregunta es, ¿no será que los cristianos también desean cosas pecaminosas? A ver, ¿qué les parece? Creo que están mudos o mi parlante acá no funciona y nadie se habla. Y no, No, sí está bien, pastor. Sí, te escuchamos. ya. A ver, Wilson, tú primero, respóndeme. ¿Qué piensas? No, es que estamos conversando. Quiero ver hasta dónde han podido. Mira, uno de los temas por los cuales yo envío a leer, y bueno, les voy a decir primeramente, ¿yo por qué leo? ¿Por qué investigo? ¿No? Porque no sé muchas cosas. He aprendido años, estoy estudiando, sí es verdad, pero me falta descubrir muchas cosas que no sé. Y hay otros hermanos que sí lo han descubierto, algunos estudiosos, hay que aprender de ellos, ¿no? Del que más sabe hay que aprender un poco. Y por esa es la necesidad de leer. Hay una necesidad de leer. Entonces ya les propuse un libro que es muy bueno, simple, no es mucho, entre otros, para poder leer. Entonces por esa es la razón hay que leer, hay que investigar. Estamos estudiando el Espíritu Santo, ¿usted qué tiene que aprender? Buscar, investigar sobre el Espíritu Santo. Entonces, una de las cosas que yo siempre trato es utilizar la doctrina, ¿no? De la palabra de Dios, cómo elaborar una doctrina, ¿no? Que sea bíblica. Ahora, nos vamos a encontrar que muchos elaboran doctrina, ¿no? Pentecostales te van a decir que es bíblico lo que ellos hacen. ¿Tú cómo puedes distinguir eso? No, es que es su interpretación. La pregunta es, ¿cuál de las, o sea, una doctrina que no sea neopentecostal? ¿Se entiende qué cosa es neopentecostal, no? Porque el tema del bautismo del Espíritu Santo que vamos a ver más adelante viene no de la iglesia pentecostal en sí, viene de la iglesia neopentecostal, o sea, el nuevo pentecostalismo, que tiene algunos intereses, pues, ¿no? Entonces, ahora, la pregunta es, regresando a nuestro tema, ¿no? ¿Cómo puedo yo distinguir? ¿Cómo puedo yo saber
que Dios me va guiando a través de lo que ustedes quieran, pero que no me equivoque, considerando que mi corazón es engañoso. A ver, Wilson, ¿tú qué idea tienes para empezar contigo? Qué idea. A ver, Carlos, mientras va Wilson, está bien, no hay problema. Si no entendemos cómo relacionarlo, lo vamos a aprender acá, pero primero quiero ver qué cosa es lo que entienden, ¿no? Y a veces es mejor no decir algo, ¿no? A veces a mí me pasa que yo no digo algo porque estoy tratando de entender qué cosa es lo que me están preguntando, ¿sí? Eso es sabio. Un poco en eso sería que yo responda por responder, ¿no? Sí, ¿no? Y es el que quiere pelear, discutir, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene un concepto preconcebido, una presuposición. Hemos hablado de eso a la hora de hacer doctrina. Hay que un poquito que quitarnos las presuposiciones que hemos aprendido. ¿Para qué? Para que el texto bíblico, ¿no? Podamos entenderlo. ¿Me dejo entender? Entonces, a veces tenemos ciertas cosas en la cabeza y así lo hago, así, y así va a ser siempre, y así moriremos, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, en la historia de la iglesia, en la historia de la iglesia, les hago una pregunta. La etapa de la iglesia católica que se formó a partir del siglo 3 4 en adelante, ¿no? Porque la iglesia de la preeminencia de la iglesia de Roma, ¿no? Después aparece lo que es, bueno, el catolicismo, ¿no? Y acaba, ¿en qué momento acaba el catolicismo? Como iglesia oficial del cristianismo. Creo que están llegando historia de la iglesia medieval. No entiendo mucho cuando habla de historia de iglesia medieval, más yo lo veo como historia de la iglesia, historia de las doctrinas, ¿no? Que es otro tema. Acaba definitivamente el 1054. ¿Perdón? En el año 1054 acaba definitivamente la predominancia de la Iglesia Católica. Ya. Entonces, ¿Y qué empieza? ahí comienza la Iglesia, se divide con la Iglesia ortodoxa griega. Ya. Bueno, hay un sigma dentro, pero ellos siguen siendo igual católicos, ¿ah? Sí, Ahí sí. manda. Aunque sí, anterior a esos, siempre ha habido tema de divisiones, porque en la Iglesia Católica eh, hay un tema, y justamente tiene que ver con el Espíritu Santo. Y ellos creen que solamente los clérigos. ¿Qué cosa es un clérigo? Es un profesional. Es un profesional. Igual como en la iglesia evangélica, alguien que ha empezado a estudiar las escrituras y entra a instituciones y estudia, es un profesional en teología. ¿Me dejo entender? Entonces, en la iglesia católica, ¿qué pasa? Que habían profesionales en esa área. Entonces, ellos son los que dicen cómo se interpreta. Ellos son los que se dirigen al Señor. Ellos tienen que buscar un sacerdote para que interceda por ellos. Tienes que pagar el billete para que tu alma vaya al cielo y salga del infierno. Entonces, el sacerdocio está en una clase social profesional, son los profesionales, por decirlo así. Sin embargo, bueno, siempre ha habido movimientos como la iglesia, como dice el hermano, la iglesia ortodoxa, pero no hay ni un cambio. No hay ni un cambio. Si bien es cierto, son temas más políticos y de preeminencia, ¿no? Es como decir que cayó la piñata y cada uno quiere jalar. ¿Han visto esos niños cuando cae la piñata? Hasta los grandes nos metemos, ¿no? Quiere jalar, ¿no? Algo de la piñata, ¿no? Entonces, algo así pasa con el tema en la iglesia, o sea, y es parte de la historia de nuestra iglesia. No podemos negar que esa es parte de la historia del cristianismo, no lo podemos negar, es parte de la historia de la iglesia, ¿no? Y hay que conocerla para no volver a cometer los mismos errores. Entonces, si bien es cierto el tema de la iglesia ortodoxa dentro de la iglesia católica no es ni un cambio, entonces, ¿cuándo fue el cambio? ¿En qué momento hay un cambio?
En la Iglesia Católica no ha habido ni un cambio. En la Católica no. Pastor, buenas noches, disculpe. Sí. Recién acabo de entrar, pastor, disculpe por la demora. No escuché la pregunta, pastor, por favor. Bueno, estoy tratando de generar una conversación sobre un tema, ¿no? Del tema del Espíritu Santo, que es lo que vamos a tratar. Y cómo es que podemos discernir de no cometer el error, ¿no? Porque, bueno, vamos a ser directos. El Espíritu Santo me dijo, a través de un sueño, una visión, a través de discernimiento, ¿no? ¿Cómo el Espíritu Santo nos puede guiar, ¿no? Considerando, escuchen todos, considerando que nuestro corazón tiene un problema. Hermano Pablo, ¿tú sabes cuál es el problema de nuestro corazón? Tiene mucho colesterol. Muchas veces es engañoso, pastor. Ya pues, eso es lo primero. O sea, ¿cómo yo puedo entender eso? Porque hay un tema, el tema del corazón, cuando habla de sentimientos y emociones, pero hay una preeminencia en la Biblia, que las cosas que tenemos que hacer tenemos que entenderla. Hago una pregunta, hermano César Chávez. Cuando hablamos de entendimiento, ¿qué cosa funciona? ¿El corazón o qué otra parte del cuerpo funciona? El corazón, la mente, Ya, muy bien. Ahora, entre mente y corazón, ¿a quién obedecemos? el corazón. Porque si no tengo el corazón bien puesto, mi mente no funciona. Pero mi mente creo que va pensando en las cosas que mi corazón que lo dice. Porque yo tengo un corazón, digamos, viviendo no espiritualmente, bueno, también puedo pensar malmente, ¿no? Tanto espiritualmente bien, ¿no? A ver qué opinan otros hermanos. A nuestra mente, pastor. Cuando la Biblia habla de corazón, no se refiere al miembro, al miembro muscular, ¿no? Cuando habla de corazón no se refiere a la mente, pensamientos. Ya. A ver, conversemos, por favor, porque siempre en la clase estamos, o sea, acá yo estoy probando un poquito las 3 lecciones que hemos tenido anteriores, más lo que hemos aprendido en las otras clases. Y tenemos que ir articulando. Ustedes saben cómo es eso. Eso es hacer teología. Pastor, buenas Lo, noches. lo que siempre tenemos, buenas noches, Carlitos. Lo que tenemos que siempre es echar a andar, ¿qué cosa? El corazón, ahorita, yo les hago en esta clase, ¿qué cosa es lo que tiene que echar a andar? ¿El corazón o la mente? Lo primero que tengo que echar a andar, pastor, es nuestra mente. La Es nuestra mente. mente. ¿Por qué? No, por eso Porque dicen las tu escrituras, mente, y les daré un nuevo corazón, ¿no? Nuestro corazón es engañoso, pues. Tenemos Ya. que negarnos a nosotros mismos para que un nuevo pensamiento, unos nuevos deseos lleguen a nuestro corazón y vayan después Ya. Entonces, a ¿qué es primero? un nuevo pastor, corazón. pero en La Mateo 22 habla bien, que dice, Jesús dijo, amarás al Señor con todo tu corazón, o sea, y con toda tu alma y con toda tu mente, dicen, claro, a estas cosas se refiere el Señor. Por eso, con Ya. el nuevo corazón, pues, tienes que amar. Ya. Muy bien. Claro, con el nuevo corazón. Eh, Buenas noches. o sea, primero el corazón. Lo que la La Biblia mente. indica bien claro, ¿no? Sí. La Y razón, tiene la que ser mente. un nuevo Pero corazón, ya, a veces nos regenerado. dejamos llevar por el corazón. Ya. Un corazón regenerado. Claro, un nuevo corazón, un corazón de carne, no un corazón de piedra, dice, ¿no? Les daré.
Yo una pregunta ahora para ir pensando. Estamos avanzando, ¿eh? Y a los que no participan les voy a hacer las preguntas más difíciles y si no responden, no tienen participación de hoy día. Eso es ya les he enseñado, ¿no? Siempre de arranque mándense con preguntas, ya no les pregunto, les dejo las más difíciles a los que no responden, a los que no están hablando y se complica más, ¿no? Entonces, participen, por favor, prendan sus cámaras. Si no pueden, en caso extremo, no lo prendan, pero si no, préndanlo, ¿no? Otra recomendación, sí sé que algunos están en horario de trabajo. Lamentablemente, si están haciendo otra cosa, como hemos dicho, no se puede hacer dos cosas a la vez, ¿no? Bueno, tienen la opción de ver el video, pero siempre el interactuar nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos una pregunta, ¿qué cosa es lo primero que funciona? Pablo, cuando te hacen una pregunta, ¿qué cosa es lo primero que funciona? Mente, pe, pastor. La mente. Muy bien. A ver, Wilson, Diga. si te preguntan, si alguien te hace una pregunta de algo incómodo en tu vida y tú sientes que te están ofendiendo, ¿qué echas a andar primero, la mente o el corazón? Prácticamente es el corazón, porque tienes esa parte que te está hablando sobre tu vida, ¿no? Y entonces ahí empieza a reflejar los sentimientos de la vida pasada Ya, que ha sido, ¿no? muy bien. Lo primero que cuando alguien nos hace una pregunta simple, empezamos a pensar, empezamos a andar la mente. ¿Qué cosa conocemos? Pero hay un problema, que cuando algo nos fastidia, lo primero que se echa a andar es un sentimiento, es una emoción. ¿Cuál es la emoción? El enojo, me enojo, ¿no? Y si respondemos con el enojo, ¿estamos respondiendo con qué? Mira, Sí, pero, Con el pero corazón. ¿qué aspecto de nuestra vida? Con el corazón, con el con las corazón, claro, por emociones, supuesto. Con las emociones. con Corazón las herido. emociones. Vaya. Yo sé que debo mantenerme la sobriedad, no me debe afectar, pero estoy enojado y digo algo que no debía haber dicho, después me voy a arrepentir, pero ya lo dije, ¿no? Por ejemplo, un muchacho cuando va a tomar la decisión ve que la chica no le corresponde, o la chica en todo caso, ¿sabe? El muchacho es un patán, un racán, su papá, su mamá le han dicho no, pero la chica está enamorada y ya le han hecho ver que no le conviene. Y si tú le preguntas a la chica, y si es cristiana, va a decir, el Espíritu Santo me está guiando, el Señor quiere que lo ayude para la conversión. Pregunta, ¿qué está echando a andar? ¿La mente o el corazón? El corazón, pastor. Corazón y sus ¿Por qué? emociones. ¿Por qué? La- Sus emociones. claro. ¿Por qué? Porque no ha podido controlar eso. El Ujú. corazón es los sentimientos, las emociones, cuando son fuertes, los sentimientos y principalmente las emociones. Y acá estamos hablando, ya alguno dirá, pero pastor, ¿por qué este no es una clase de emociones? No, pero es que justamente debemos hallar cuál es el problema para poder ser guiados por el Espíritu Santo. Pastor, Aprendemos la doctrina. Estamos viendo el texto bíblico. pastor. Y sin embargo, respondemos Hola, en hola. algunos casos no con la mente. Y vamos a ver hoy día el tema que tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, Pastor, pastor. uno de los problemas es que una emoción fuerte que no se, ahí con esa parte acabo, ¿no? Una emoción que no aprendamos a controlar va a superar el entendimiento y el conocimiento que tengamos. La Biblia dice, haz esto, pero si mi emoción, ¿no? Se va al enojo o se deprime o llora, un descontrol de la emoción, yo sé que no debo de hacerlo, pero sin embargo lo hago. ¿Qué significa? Justamente uno de los frutos del Espíritu Santo, ¿qué cosa es? Dominio Propio. Propio.
Dominio propio. El demonio. Sí, sí. Entonces, una vez más pregunto. Una vez más Sácalo, pregunto. Dejo la pregunta sácalo, principal. ¿Cuál es la pregunta principal? sácalo. La Sácalo, pregunta sácalo. principal es, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, a ver, alguien quería decir, ahí nuevamente lanzo la pregunta para no estar. Sí, pastor, hay Querían. un tema, lo que usted está hablando, lo que usted está hablando, también lo dijo a David, ¿no? O sea, ahí el Señor también lo, lo que la Biblia dice, claro, ¿no? De David, que tenía un corazón conforme a la de Dios. Mientras, digamos, como él cuidaba a las ovejas, él obedecía, ¿no? En lo que mandaba. Pero mientras estaba Sí, solo en el campo, digamos, cuidando, estaba cantando alabando al Señor, ¿no? Alegró su corazón, ¿no? sí. Ya. La pregunta es con respecto, David era un hombre conforme al corazón de Dios. Yo tengo una pregunta. Cuando David se acostó con Betsabé, sabiendo que estaba pecando, su corazón estaba conforme al corazón de Dios. Estamos hablando de dos puntos dispares, pastor. O sea, uno es Por eso, corazón, un corazón, digamos, que él alababa, conocía al Señor, segunda puramente, ¿no? Ahora ya como, ya conoció ahora, y esa es la tentación, pues, pastor, ya. El ya. corazón así. Por eso, mi pregunta es simple. Tú estás diciendo, no, David es declarado un hombre conforme al corazón de Dios. Y es verdad. Eso no lo podemos negar. Hombre conforme al corazón de Dios. Pregunta, cuando él escribe el Salmo 51, ¿de qué se está arrepintiendo? Claro, de su pecado, ¿no? Pecado cometido prácticamente. El error. Entonces, cuando la Biblia habla de, no lo tomen como que David sí era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿En qué aspecto? No En en el, que no pecaba, hermanos. En su No en que no valentía. pecaba, no en que no se equivocaba, sino que era un hombre que se se arrepentía, arrepentía. Pero pastor, reconocía, pero reconocía, ahí vemos, se pastor, que, humillaba. claro, es que en realidad, pastor, Dios conoció su corazón de él, ¿no? Porque está viendo que él iba a pecar ya. ¿Y qué corazón se presentaba ante el Señor? O sea, si yo sabía que este iba a pecar, pero también sabía que me iba a dar un lindo, digamos, amor para mí, ¿no? Que Dios lo vio y lo agradó su corazón del Señor, de David. Ya, porque se arrepentía. Claro, sí. Entonces, cuando el Señor perdona un pecado, quedas limpio. Tu pecado lo echa al fondo del mar. O sea, me dejo entender. Pero la naturaleza del ser humano no cambia. ¿Cómo limpiará el joven su camino? Dice, ¿no? Ya. Entonces, la pregunta es la siguiente. Volvemos a nuestro tema del Espíritu Santo. Cuando hablamos del Espíritu Santo, hablamos que nos guía, ¿no? Entonces, aprendemos la Biblia, pero sin embargo, por ahí podemos decir, Dios me está guiando a tomar cierta decisión, ¿no? O Dios me ha hablado a través de un sueño, a través de una visión. Me dejo entender, ¿no? O sea, me está guiando, me está poniendo en mi corazón, ¿no? Está poniendo en mi corazón hacer algo, ser guiado o ir a tal sitio. No sé si a ustedes les ha pasado, tengo que ir a tal sitio. Y uno dice muy espiritual, ¿no? Voy a hablar con Dios para ver si debo de ir. Ya. Y va y habla con Dios, pues, ¿no? Y Dios le dice, sí, anda. Entonces, la pregunta es, o sea, digamos que le han invitado a un sitio. Entonces, ¿cuál es lo que está evaluando? ¿Está consultándole a Dios o está viendo si le conviene ir, tiene tiempo y no va a perder mucho dinero o va a ganar por ir? Digamos a alguien que le invitan a predicar, ¿no? Me invitan a predicar, no sé, a Pablo me invita a predicar a Huánuco. ¿Está bien? Me lleva a su iglesia. Entonces yo le respondo, hermano Pablo, voy a orar para ver si el Señor quiere que yo vaya a su iglesia. Un mensaje a la conciencia. Entonces la pregunta es, cuando voy a orar, ¿qué cosa es lo que estoy evaluando? Si me conviene ir, tengo tiempo, ¿no? Si, ¿qué cosa, dónde voy a dormir? ¿En el suelo? ¿O voy a dormir en la cama? ¿En qué voy a dormir? Algunos piensan y me darán algo, ¿no? Por lo menos para el pasaje, ¿no? Estás No sé. pensando, la pregunta es, ¿cómo se maneja eso? ¿No? ¿Cómo uno maneja eso? Entonces después Pablo a los días me dice, pastor, ¿y qué le habló el Señor?
Entonces, bueno, Pablo, sí, sí voy a ir o no voy a ir. Sí, sea cualquiera la respuesta. ¿Cuál es La tu pregunta misión? es, la pregunta es, la pregunta es, ¿cómo sé que es correcto? Pero, pastor, lo correcto es la Biblia, ¿no? ¿Qué me dice la Biblia? Sí, pero por ¿Cómo ejemplo, me ha llamado? El Señor, sí, ¿para pero qué me ha por ejemplo, llamado? ir a Huánuco este fin de semana, es que, sí, puede ser correcto, pero es correcto también que me quede en la iglesia. O Bueno, sea, de ¿cómo verdad, sé que tengo que ir? ¿Cómo sé que Dios ha puesto esa? Porque en el libro de Hechos describe, por ejemplo, a Felipe, que fue llevado por el Espíritu Santo al desierto y lo encontró al eunuco etíope, ¿no? De Candace, que estaba sentado leyendo las escrituras, le dijo, ¿qué estás leyendo? No entiendo. Si no hay quien me explique. Y él le explicó y desde ahí, ¡pac!, se bautizó y se convirtió. Pastor, ¿Me a dejo través de, entender? sí, pastor, a través del Espíritu Santo es el quien le guía para que después usted sabe la respuesta, ¿no? Te va a guiar a través de su Ah, palabra. que Sí, puede, Si vas o no vas. ah, sí, pero ¿cómo? Hermana Aide, ¿cómo? Todos los planes del Señor tienen que cumplirse. Ese es ¿Cómo? A ¿Cómo? través de su palabra, pastor. ¿Cómo? ¿Cómo? A través de, en particular, ¿qué palabra? Sí sabemos que eh, respondemos a, no, la palabra, claro, pero ¿cómo? Claro, la Biblia. Hay que Ah, ir a muy la bien, la Biblia, Biblia. pero ¿dónde dice que tengo que ir a tal sitio? ¿O tengo que tomar una decisión? pastor, para tener esa respuesta tiene que estar en oración primero. Ya, no, orar. no, Por que el Señor eso, no, En oración, ya Pastor, pasó ese pastor, proceso. en oración, pastor, en pastor. oración, Dios no, responde, pero el Señor no te va a decir lo que ya está escrito en la Biblia, porque ya está Pastor, escrito buenas en la noches. Quiero hablar. A ver, Carlito, ya, a ver, vamos a ver. Vamos, demos la oportunidad, Carlos Enrique. Ya. Sí, pastor, no, lo que yo quería comentar o quería dar mi apreciación es que cuando nosotros hablamos, la Biblia habla después del corazón, ¿no? Pero no Ya, se refiere pues a a esa parte del cuerpo, no ese músculo, ¿no? Porque la función del corazón, si hablamos de manera física, su trabajo es bombear sangre al cerebro. mm, No, pero ¿qué clase de corazón habla la Biblia, no? Entonces, bueno, yo por lo que pues, también he leído, o sea, el corazón tiene tres aspectos del alma, ¿no? Que es los sentimientos, es ya, la mente y es ya, la voluntad, ya, ¿no? Entonces, y aparte que la convicción, ¿no? Pero como usted dijo, ¿no? ¿Cómo saber si esto es correcto o esto no es, ¿no? ya, Nosotros como hijos de Dios creo que también, como dicen, ¿no? Una parte del corazón es también que no tenemos voluntad, ¿no? La voluntad, ujú, voluntad de poder decir si esto, si esto es bueno o esto es malo, ¿no? Claro que claro, pedimos la dirección de Dios, ¿no? Pero como usted dice, ¿no? Por ejemplo, eh, cómo saber si algo, hay cosas que hacer en la iglesia, por ejemplo, ir a quedarnos participar en un culto que está programado todos los miércoles, un culto de oración, pero, por ejemplo, en ese momento se presenta la oportunidad de asistir a un congreso, ¿no? Un congreso de teología, ¿no? Entonces, ¿cómo ahí podemos tomar la decisión? O sea, ¿cuál es lo correcto? Porque las dos cosas nos va a ayudar, ¿no? Las dos cosas nos ayuda a estar en la iglesia orando, ¿no? Y también lo ujú, otro también capacitándonos, ¿no? En las cosas de Dios, ¿no? Entonces yo creo sí, que el Señor también en ese aspecto pues nos da el corazón también pues aparte de que tiene que ver con la mente, los pensamientos o los sentimientos, también tenemos voluntad, ¿no? Voluntad de ver si esto es bueno, pero como siempre pues, pedir la dirección de Dios, ¿no? Pero pues tenemos voluntad, pues tenemos voluntad. sí, sí. Como hemos visto, ahora sí empezamos a ver lo que hemos visto, ¿no? Lo que sabemos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo guía. Acuérdense, ¿ah? Ya lo hemos tocado, son cosas básicas, ¿ah? Ya le hemos tocado, usted tiene que estar repasando, usted tiene que quedar en su cabeza. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Guía. El Espíritu Santo capacita, nos enseña. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a llevar a toda la verdad.
¿Sí? Nos Entonces, advierte también. ya hemos visto también que en algún momento de Pablo estaba yendo camino, ¿no?, a su misión. Y viene el Espíritu Santo a través de un varón macedonio y le dice, no No vayas. vaya. Es una visión, ¿no? No vayas, le dice, ya parece melcochita, ¿no? No vayas, le dice, ¿no? O no, le dice así, pues, Vaya, o no le dice. no Y vaya, le no dice, vaya. ¿anda a dónde? ¿A dónde le dice que vaya? Se pasó, A pastor. Macedonia. El varón macedónico, pues, ¿no? Que vaya a Macedonia porque el Señor tiene mucho pueblo ahí. Entonces, ¿qué había hecho Pablo? Pablo había tenido un plan. Ese plan, él había orado al Señor. ¿Sí? ¿Y qué pasó? El Señor cambió sus planes. Pregunta, ¿el primer plan era guiado por el Espíritu Santo? Pero pastor, los planes los toma Dios. O sea, nosotros podemos tener muchos planes, pero Dios no tiene la última palabra, pastor. Sí, es correcto, pero tenemos que hacer planes, Por eso, ve, ¿o yo no? puedo hacer muchos planes, pero si yo Sí, entrego mi oración al Señor con mis planes que tengo, entonces Dios me puede sí, cambiar a través de la oración. Entonces Dios toma la última ya, palabra. Ahí me da diferentes ideas, Señor, que debe tomar. sí, Ahora, y eso vamos, pastor, a través del Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo nos influye esto, nos advierte y también está ahí presente, ¿no? ya. Entonces, es mejor no hacer planes. Vamos a No, funcionar no, en piloto en la iglesia, vamos a organizar la iglesia sin planes, no, No, pastor, pastor. no tengo que hacer Sí, planes. O sea, claro, ¿ya? programaciones, todo, pero buen poniendo en plan. ¿Y quién oración, guía pues, ese pastor. plan? ¿Y Del quién guía ese espíritu. plan? Sí, estamos de Sí. acuerdo con la oración. El punto, acá creo que todos oramos, ¿no? Acá, por si acaso yo oro, ¿no? Le dedico tiempo de oración, tengo una vida de oración. Creo que todos deben tener lo mismo. Sabemos que está eso, no hay que, no hay que ver quién ora más o no. La pregunta es, a la hora de tomar decisiones, yo cuando elaboro un plan, por ejemplo, mañana, hoy día, yo he planificado preparar la clase, ¿no? Y entrar a esta clase a las 7 de la noche de 7 a 10. Eso lo he planificado. ¿Cuándo lo he planificado? Ahora no, lo he planificado cuando me convocaron, Pastor Antonio, necesitamos un profesor para doctrina del Espíritu Santo. ¿Puede? Entonces, yo ¿qué respondí? Les voy a decir la verdad. Me apunto. Sí, por favor. La pregunta es, ¿por qué no respondí? Bueno, seguramente estamos con cosas prácticas, ¿ah? Le respondí a Pastor Timoteo que me convocó. Pastor Timoteo, voy a ponerlo en oración. Cuando el Señor me responda, yo le voy a decir qué me dijo. ¿Por qué no le respondí así? A ver, pregunta. Hay un elemento que quiero que aprendamos el día de hoy, pero necesitamos hacer esto, ¿no? Porque ¿Por ya qué no le tenías el corazón regenerado, pues, pastor. Ya tenía. Entonces, al tener ese corazón convertido, transformado a través del Espíritu, entonces uno ya va a hacer las cosas buenas del Señor. Y si hay una propuesta del Señor que es parte de un hijo también regenerado, entonces pues, sabe usted discernir y dice que esto es bueno en la palabra del Señor. Y voy a enseñar como maestro, ¿no? Ya, muy bien. A ver, ¿alguien más? Carlos Enrique ha levantado la mano, César. ¿Qué, ¿Alguien qué más? pre- qué preguntó? José Luis. Pastor, La pregunta ¿cuál era la pregunta? es que ¿por qué el pastor le respondió sí y no dijo que lo voy a poner en oración? Y si yo quisiera ser más espiritual, no les contaría esto, ¿no? Pero creo que sí soy espiritual, pero no de la forma que ustedes piensan. Porque a veces la espiritualidad le ponemos en suposiciones de que somos espirituales porque decimos cosas. ¿Sí? Max, ¿entendiste la idea? ¿No?
O sea, me estoy poniendo de ejemplo, no estoy poniendo de ejemplo otro profesor ni otra persona, estoy poniendo de ejemplo. ¿Por qué yo me propusieron para enseñar doctrina del Espíritu Santo? Me proponen y yo acepté. Sí, acepto. Yo pienso, pastor, que porque usted, eh, el Espíritu Santo guía todas sus palabras. El Espíritu Ya, Santo guía toda su acción, su accionar, ¿no? ya, Y si algo he aprendido también es que el ya, Espíritu Santo, el Señor en realidad es el que pone a nuestros líderes, el Señor es el que pone a nuestros pastores, a nuestros maestros, para que nosotros podamos recibir una lección. Entonces, en este caso, el Señor lo escogió a usted, no por casualidad, sino que el pastor Timoteo también oró por un profesor y obviamente su respuesta ha sido guiada por el Espíritu Santo. ya. Claro, eso es lo que suponemos, ¿no? Yo no, el punto es que queremos reflexionar sobre decisiones, ¿no? Entonces, yo les voy a decir, o sea, yo tomé la decisión de decirle sí porque quiero aprovechar la oportunidad. Se me presenta una oportunidad. Me dicen, ¿tú quieres dar la clase? Entonces yo, sí, quiero aprovechar la oportunidad. Ahora, el punto, la pregunta es, ¿estoy preparado para darla? Entonces sería una necesidad de mi parte agarrar algo que no sé. Entonces, sí es mi especialidad el tema de doctrina y me sigo especializando en eso. Entonces, o sea, hay un tema de que hay una preparación previa, ¿no? Dos, una elección de parte de Timoteo que me dice si puedo dar eso. Digo, bueno, es que seguramente eh, lo ve conveniente, ¿no? Entonces, en ese momento, ¿es tiempo para orar o tiempo para decir sí? A ver, hermano José Luis, lo veo que se está rascando la cabeza. ¿Qué piensas? No, comenten, comenten, estamos viendo, o sea, Es me que, guió el Espíritu Santo, me guió mi carne, puede ser mi carne, ¿no? Puede ser el Espíritu Santo, puede ser tal pastor, vez la combinación de algo que deseo hacer. Pastor, buenas noches. Sí. Hola Henry, ¿cómo estás? Aquí escuchándole, Pastor. Sí. Quería también Gracias, muchas gracias. quería también poder compartir lo que pienso acerca de lo que usted está mencionando. Ujú. Bueno, sí es bueno, ¿no?, verlo a la parte espiritual. Ya. Usted mismo está mencionando y que se siente capacitado porque ese es el tema que más maneja. Pero En algo, ¿no? En sí, algo. O sea, sí. pero Puedo aparte decir de algo. ello, Pastor, aparte de ello, como cristianos, ¿no? Como usted que es pastor, también es un padre de familia, ¿verdad? Mm. En parte también es movido por lo que el obrero es digno de su salario. Pienso estas dos cosas, ¿no? En tanto Ya, en la parte espiritual como también en la parte económica. claro. Pero Sí, más sí. que sobre todo, ¿no?, en obediencia al Señor, ¿no?, ya que ha sido capacitado, ¿no? Quiere también seguir, como Pablo decía, ¿no? Sí. Pablo sembró, Apolo regó, ¿no? Entonces, prácticamente ustedes son aquellos que están, o bien están sembrando, o bien están regando, pero Dios es el que da el crecimiento. Así es. Muy bien. Buena observación, ¿no? El tema de la parte económica, ¿no? O sea, claro, uno necesita también trabajar, ¿no? Entonces, pues se puede hacer tantas cosas, pero claro, entrar como profesor, alguito más, pues, ¿no? Sí, buena observación, ¿ah? ¿No? pero, Y que no es una decisión carnal, ¿no? Ahora, el punto es que haya o no pago por medio, en mi caso, no, eso no va a determinar si doy la clase o no. O sea, por mí no hay problema, ¿no? Yo seguiré sirviendo al Señor y el Señor provee de otras formas, ustedes lo saben, ¿no? Si no es por un lado, provee, porque el que paga es el mismo Señor. Y de alguna forma, por algún lado, viene el tema económico, que es una realidad en nuestra cultura, ¿no? Nosotros somos personas que trabajamos para... Pero hay un elemento más que yo quisiera que alguien dar un tiempito a ver si alguien más acierta en este caso.
¿Alguien más? Si no, ya para decirles algo. ¿Se rinden? Wilson tiene que decir, me rindo, nos rendimos. Entonces yo ya digo. Ese elemento, pastor, está en la decisión que usted toma. Ya. A Ya. eso se refiere, a la decisión que usted toma, y que el resultado final es, al final, el servicio para el Señor, ¿no? Sembrando y enseñando y capacitando a los demás líderes. Ya. Muy bien, ¿alguien más? Cuando una actividad o cuando una persona quiere asignar a un pastor o no a un siervo para dicha área, siempre van a poner a esa persona en oración. Y Ya. Dios, a través del Espíritu Santo, ¿no? Prácticamente respalda, ¿no? Su respuesta a través de los hechos. Y le hace Ya. ver, ¿no? Su cualidad de la persona. Entonces, dice que la persona está preparada y capacitada para que pueda asumir dicha responsabilidad. Muy bien. Muy bien. ¿Está bien, Wilson? Wilson se reserva para ir escuchando todo para dar la sabiduría, ¿no? Muy bien, muy bien. Excelente. No, muy bien, muy buena respuesta, buena observación también. Yo les voy a invitar a abrir sus Biblias. Vamos a ver. Mira, Primera de Pedro 4, versículo 10 y 11. Primero de Pedro, 4, 10 y 11. Ya, ahí estamos. Por favor, todos Cada uno, atentos. ¿Ah? Primera de Amén. Pedro 4, 10. A ver, hermana. Cada uno según el don que ha recibido. Ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio de los siglos de los siglos. Amén. Hermano, a mí me guía este versículo. Dale ahí, bebito. ¡Ay! A mí me guía este versículo para tomar la decisión. Tal vez si no lo sabía, de repente, claro, pero a mí me guía este versículo. ¿En qué aspecto? Yo creo que Dios me ha dado un don, ¿no? Efesios 4:11. ¿Qué dice, hermano? A ver, alguien que Efesios 4:11. Efesios 4:11. Lo hemos leído nosotros también, pero quiero volverlo a leer. 4:11. 4:11. Y él 4:11. mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ujú. Acá la doctrina, Entonces, pastores y el Señor maestros. Jesucristo ha constituido algunos, ¿no? Todos esos ministerios, pero hay uno que es el pastor y pastor y maestro, ¿no? Por eso es junto, no son, uno es pastor y otro es maestro, ¿no? El pastor es pastor maestro, ¿no? Pastor, una pregunta. Entonces, por ejemplo, un ejemplo más cotidiano. Por ejemplo, si a ti te gusta jugar fútbol y tienes la habilidad para jugar fútbol y tienes la hora desocupada, o de repente estás ocupado otro y puedes acomodar tu horario y te dicen vamos a jugar, ¿tú qué haces? Tomas la decisión de jugar, ¿sí o no? Porque puedes jugar, tienes todo, tienes el don para jugar y te buscan todavía para hacer. Entonces, ya la pregunta es, si ya uno sabe, ¿por qué tienes que demorar en tu decisión? ¿No? Pero, Ahí pastor, está el tema. una Sí, consulta, pastor. Hay un escucho. punto ahí, ¿no? Lo que dice el Señor, es bien claro, ¿no? Acá dice bien claro, ¿no? Lo que, ¿dónde está? Ya, aquí dice, claro que el Señor mismo constituyó unos, dice, apóstoles, y a otros profetas, que son ahora, y a otros evangelistas, pastores y maestros. Están hablando de dos cosas diferentes, maestros y, y pastores. Con No, Jesús, con eh, Nicodemo, a ver,
A ver, disculpa que te interrumpa. Ahorita no vamos a hacer un exégesis, pero te digo que No, pastores y no, maestros es una sola. pero pastor, claro, pero escúchame, pero el tema está, pero lo vio lo que dice la Biblia, ¿no? Y cuando Nicodemo se presentó a Jesús, le dijo, y claro, eres maestro y no sabes, eres maestro de sinagoga y no sabes. O sea, hay Sí, maestros y tienen también concentrado, bien preparado. Es como que, a ver, yo voy a estudiar en una universidad o un instituto, y ese sí. profesor es profesor, o sea, es maestro, maestro, o sea, tiene que enseñar lo que debe Ya. enseñar, pues, ¿no? O sea, preparado, pues, ¿no? O sea, si uno está preparado para ser maestro, o sea, me imagino, porque un pastor puede enseñar muchas cosas bíblicamente, pero está Sí, hablando de maestros que enseñen, digamos, profundamente la ya, palabra de Dios, claro. muy, muy Bueno, diferente. sí, tienes razón, César. Buena observación. Felicitaciones por la observación, pues ahí está interesante. O sea, un pastor que no es maestro y no tiene la habilidad para enseñar, yo dudo de su llamado como pastor. Ahora, no digo que sea pues pucha, que un bravo, ¿no? Pero debe saber enseñar. Debe saber enseñar. Un pastor debe saber enseñar. Si no sabe enseñar, entonces, ¿qué va a enseñar? Entonces, el que no sabe enseñar, lo que va a empezar es a mandar, Claro, porque no sabe enseñar, lo que sabe es acusar a la gente, ¿no? Tú vas a aparcar, tú vas a aparcar una especie de director porque no sabe enseñar. El pastor que habla en la Biblia tiene esa cualidad. Bueno, después vamos a conversar un poquito más acerca de eso, pero no nos salgamos del tema del Espíritu Santo. Entonces, y esto va con ustedes, hermanos. Ustedes tienen que saber para qué cosas han sido llamados. Un anciano en la iglesia, escúchenme, un anciano en la iglesia, 1 Timoteo 3, dice que no puede ser un neófito. ¿Quién es un neófito? Uno nuevo Alguien que con no poca sabe, experiencia. claro, no No, no. sabe todavía las verdades de la Biblia. No Entonces, conoce. me dejo entender, ya. Ahora, la pregunta es, ¿qué capacidad debe tener? ¿Debe saber mucho? No dice qué cantidad, pero debe tener el don de maestro. Y el don de maestro es que sepa enseñar, que quiera enseñar. Ahora, quien preparar, quiere enseñar tiene un tema, se prepara, pues, hermano. claro, se Ahora, prepara, hay preparado. diferentes calidades de maestros, ¿no? Pero mira, yo conozco pastores muy sencillos, pero a veces yo me quedo con la boca abierta porque tienen tanta sabiduría y dominan la Biblia que me dejan, o sea, lo citan y lo citan de memoria. Yo admiro eso. Yo me quedo así porque, o sea, poder, pues, ¿no? Y no ha tenido muchos recursos, pero siempre están preguntando, tratando de buscar acá, yendo para aquí, yendo para allá, en sus posibilidades, lo hacen, ¿no? Entonces, eh, ahora, claro, en el caso, pues, ya César estás evaluando un tema de un profesor para un seminario, debe, un poco más, ¿no? Para que pueda ayudar un poco más. Ahora, si leemos el versículo 12, mira lo que dice. Alguien lea el 12. A fin de perfeccionar a los santos para las obras del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ya. Acuérdense, llevamos doctrina de la iglesia. Esto era importante, ¿no? Los oficiales de la iglesia. ¿Y quiénes van a hacer la obra del ministerio? Según este texto, los santos. ¿Quiénes son los santos? Los hermanos de la iglesia. ¿Y qué hacen los del versículo 11, los pastores maestros, digamos, que son los que están? ¿Qué hacen? Lo que hacen es equipar, enseñar, capacitar. No están dedicados a hacer la obra del ministerio, en el concepto que nosotros tenemos de ministerio. Porque yo me he dado cuenta que nosotros como ministerio tenemos la idea, por ejemplo, he escuchado una vez, bueno, mi esposa ah, prepara postres, de eso tiene un negocio, hace muchos años empezó con eso, prepara tortas, de eso tenemos nuestros ingresos, gracias a Dios. Y una vez nos pidieron para una actividad en una iglesia y una hermana, ya que esposa de un pastor, así, hermana, le dice, ese fue cuando recién estábamos empezando, me acuerdo, ¿no? Entonces, la hermana le dice, hermana, usted tiene un ministerio, y mi esposa la quedó mirando. Nosotros en ese tiempo éramos creyentes, nada más, aprendiendo y participando de las cosas. Y usted tiene un ministerio.
Sí, nos quedamos mirando, ¿no? Sí, usted tiene el ministerio de la repostería. El ministerio de la repostería. Y he escuchado el ministerio de esto, el ministerio de otro. La pregunta es, bíblicamente, hasta el ministerio de alabanza, le decimos ministerio de alabanza, ¿no? Pero cuando decimos la palabra ministerio, estamos hablando de servicio, ¿no? Del servicio de alabanza y adoración en la iglesia, referente a la música. Pero, por ejemplo, el vender postres es un ministerio. De verdad que no puede ser que sea el talento que tengan. Parece. No es un ministerio. Es un trabajo. Una habilidad. Es un trabajo. Por ejemplo, no sé, cada uno tendrá un trabajo, ¿no? César tendrás un trabajo. ¿Es un ministerio? No es un ministerio, porque no es un ministerio, aunque tú eres un servidor, todo, pero es la fuente de provisión, pero no es el ministerio. O sea, eso no es el lugar del servicio, aunque ahí podemos servir a través del trabajo, llegar a unos sitios. Me dejo entender. Sin embargo, acá dice la obra del ministerio. ¿A qué se refiere con la obra del ministerio? ¿Cuál es la obra del ministerio? Para la obra de ¿No? ministerios. ¿Cuál es la obra del ministerio? Para la obra del ministerio. ¿Cuál es la obra del ministerio? Y la palabra ministerio es interesante, después vamos a andar. Creo que lo mencionamos, recuerda un poquito en Doctrina de la Iglesia. La obra del ministerio es la obra de la predicación del Evangelio. La enseñanza de la palabra de Dios. O sea, todo lo que tiene que ver con ganar almas y hacer discípulos es el ministerio, ¿no? Todo lo que sea alrededor que contribuya a cumplir ese propósito es el ministerio. Pero pastor, ahí entra usted, pastor, o sea, ahí entran los pastores, digamos. ¿Cómo podemos O sea, ahí está santos? eso. ¿Quién está encargado de hacer eso? Los pastores. Claro. Entonces, ¿a qué voy? Pastor me enseña. Claro. Entonces, ¿a qué voy? Y esto es para todos nosotros, hermanos. Hay que prepararnos bien. Hay que leer bastante. Hay que ver qué dice la otra postura, pero equilibrarla bien para poder nosotros sacar una doctrina o elaborar doctrina bíblica, no con tendencias. ¿Me dejo entender? Entonces, ¿en qué momento, por ejemplo, hay cosas que a mí no me gustan, ¿no? Eso quiere decir, digamos, Carlos, no sé, bueno, no sé, ¿alguien acá no le gusta el ceviche? No, pastor, eso no puede decirlo, pastor. ¿Qué te pasa? El ceviche es lo A todos nos primero. gusta, ¿no? Ya, es un ahora, insulto, ¿qué un pasa? insulto, es eso, un insulto. No me gusta mucho a mí el ceviche. Yo tengo un amigo, El que no quiere ceviche no es peruano. A William no le gusta ese bicho. No, pero yo tengo un amigo que no come pescado. Es raro, es extraño, pero no le gusta. La pregunta es, como dijo César, ¿no? Entonces no es peruano, pero la realidad es que mi amigo es o no es peruano. Sí es peruano, ¿no? Pero es un peruano extraño que no le gusta el pescado. ¿Me dejo entender? Igualito. Sí, hay cosas, hermanos, hay cosas que a nosotros no nos parece que es lo más adecuado para hacer. Un tiburón la correteó, creo. Sí, pero, si no es pecado, si la Biblia no dice que es pecado, así no nos guste, no, nosotros podemos decir que es pecado. ¿Qué decisión tomo? Lo que la Biblia dice que tengo que hacer. O sea, nosotros tenemos que ser bíblicos. Si la Biblia dice que es pecado, por ejemplo, un pecado es la borrachera o no es. No creo que acá haya alguien que piense que la borrachera, porque Jesús tomó, no creo que el Espíritu Santo le guía por ahí, ¿no? ¿Me dejo entender? O sea, estoy exagerando. O sea, ¿qué cosa es lo que nos debe guiar? ¿Mi emoción, mis gustos, mis sentimientos, mi voluntad? ¿O debe guiarnos qué cosa? Ustedes lo han dicho, la palabra de Dios. Y para poder entender la palabra de Dios necesitamos la misma palabra de Dios
¿qué va a hacer? Va a transformar. Romanos capítulo 12, versículo 2. Por favor, alguien lea. 12:2, Romanos 12:2. Y estamos en la introducción de la lección de hoy día. Mira hasta dónde nos hemos ido. No Ya. os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para Ya. que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ya, muy bien. Hay una voluntad de Dios. ¿Sí? Hermano José Luis, usted acaba de leer, todos han escuchado. Hay una voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo es? No dice cuál, pero dice cómo es. Es agradable y perfecta. Esas dos palabras, lo que nos está diciendo, que la voluntad de Dios no la puedes cambiar por otra cosa o un pensamiento nuestro. Entonces es la voluntad de Dios versus la voluntad mía. ¿Sí? ¿Qué debemos hacer nosotros? Nosotros tenemos una voluntad. Dios tiene otra. Y nosotros decimos, Señor, quiero hacer tu voluntad. Esa es nuestra oración, ¿no? Señor, no se haga lo que yo quiero, sino tu voluntad. Pero la pregunta es, ¿cuál es la voluntad del Señor? Tienes que conocerla. Y para poderla conocer, necesitas ¿qué cosa? Que el Espíritu Santo te guíe. ¿En qué momento? A través de la palabra. Entonces, nuestra voluntad, escúchenme hermanos, esto es importantísimo. Nuestra voluntad siempre, de alguna forma, se va a oponer a la voluntad de Dios. Hay una batalla. Nuestra voluntad, ni siquiera es el diablo, ¿eh? Algunos le echan la culpa al diablo. Fue el diablo. Yo no fui. Fue el Pastor, diablo chino que me ha tentado y me ha hecho caer. Corazón engañoso. pastor, Sí, Pablo. muchas veces como seres humanos buscamos nuestra propia voluntad, pero no Así buscamos es. la voluntad de Dios. Muchas Así veces es. la voluntad de Dios es diferente a nuestra propia Es voluntad. diferente. Así es, hermano. Entonces, nosotros tenemos excelente, Pablo. Tenemos que tener en nuestra mente que nuestra voluntad de alguna forma siempre quiere oponerse a la de Dios. Aún a pesar que a veces queremos hacerlo bien, terminamos haciendo mal. Romanos capítulo 7. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Que ese texto dice, ¿qué dice el texto que leyó hermano José? Que hay una voluntad que es agradable y perfecta, la cual es agradable y perfecta. Pero ¿cómo logro esa? Renovando qué cosa? Nuestra mente. Nuestro entendimiento. Nuestra mente, nuestro entendimiento. O sea, voy al texto y dice una cosa y yo sigo en lo mismo. Un ejemplo. Vamos a poner ejemplos prácticos. Dice, maridos, debemos tratar a los que tienen esposa, a la mujer, a la esposa, como un vaso frágil. Ahí estamos en un problema, porque a veces tratamos a la esposa no como vaso frágil. A veces le tratan como un vaso de plástico. A veces tratamos a nuestras hijas, mujeres, porque son mujeres, son vasos frágiles. Y si es tu esposa y la estás tratando mal, ahora, alguien dirá, no, sí, es que se lo merece. No, es que es rebelde. No. Dice que ellas son coherederas de la gracia. De la vida. ¿Mm? Lo único que nos queda a veces se nos pasa, o sea, debemos reconocer como seres humanos mi voluntad. Y no, es que no, esa parte no nos toca a nosotros, los varones que tienen su esposa. Entonces estoy haciendo mi voluntad, no la de Dios. Necesito, ¿qué cosa? Humillarme, pedir perdón a Dios y a mi esposa. Y eso es lo que hacía David. David se equivocaba, venía el profeta Natán entre unos, él podía matarlo, mandarlo a matar para que no le diga, pero él escuchaba y le dice, oye, la ovejita, ¿conocen la historia de la ovejita, no? El vecino, la sacrificó,
la comió. ¡Ay! ¿Quién es ese desgraciado para matarlo? Dice David. Y Natán, qué valiente, ¿ah? Pucha, que a un rey decirle eso, ese eres tú, le dice. ¿Y David qué hizo? ¿Alguien se acuerda? Se puso bravo, le echó la culpa a Betsabé. ¿Qué hizo? Creo que rasgó sus vestidos, pastor. Rajó su vestidura, ¿no? Voy a morir. Eso es conforme al corazón de Dios, hermano. Y lo guió el Espíritu Santo. Se arrepintió. Y el Espíritu Santo, ¿por qué digo que el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo lo lleva a componer el Salmo 51. Inspiración, ¿se acuerda que llevamos inspiración? ¿Qué cosa es inspiración? Los salmos, cuando hemos llevado libros poéticos, hermanos, los salmos, ¿qué son? Inspirados. Son oraciones de David, en el caso de es una oración de David a Dios, pero esa palabra es inspirada ¿por quién? El Espíritu Santo. Eso se llama la obra del Espíritu Santo, hermanos. Hasta acá hemos visto la parte práctica. ¿Me dejo entender? Entonces, siempre la palabra. Ahora no va a venir un profeta, ¿no? Pero porque puede haber un profeta que está guiado por su corazón, pues. Te puede decir, mira, esto, el otro. Entonces, uno, ¿cómo puedo yo por los frutos? O sea, hermanos, en la obra del ministerio nos vamos a encontrar con muchas personas, ¿no? Diferentes, conozco muchas personas. Entonces, ¿cómo yo sé que una persona es guiada por el Espíritu Santo? Es alguien, si alguien que está, es alguien que de confianza. Es alguien de confianza. Uno. Dos, alguien que tiene un ministerio y su ministerio es un ministerio sano. Es un ministerio que está creciendo, que el Señor está haciendo una obra. O sea, yo como sé, por ejemplo, hermanos, por ejemplo, yo quiero aprender a ser un mejor papá para los más jóvenes, ¿no? Y los más viejos, ¿no? También tenemos que aprender a ser mejor papá porque los hijos siguen creciendo. ¿Cómo yo aprendo a ser un mejor papá? Yo he sido, hasta el momento, pues he criado a mis hijos de pequeñitos, desde que han nacido, uno le cambia el pañal, etcétera, etcétera. Han llegado a la adolescencia, tengo una hija en la adolescencia, un hijo que está terminando la adolescencia, entrando en la juventud, uno más pequeñito, como ustedes saben. Entonces, cada vez tenemos que aprender ciertas cosas. Entonces, yo, ¿cómo me guío? ¿Cómo me guío para hacer eso, no? Obviamente con la palabra de Dios. Pero siempre va a haber personas. ¿En qué personas confiamos? Y Jesús dijo, por los frutos lo conoceréis. ¿Me dejo entender? Entonces, ¿tú en quién confías? ¿En alguien que tiene dificultades para las cosas, para relacionarse? ¿O alguien que sabe relacionarse con las personas? No, no alguien perfecto, ¿no? Entonces, ahí está la clave, ¿no? Porque muchas personas pueden decir ciertas cosas, pero ¿cuál es el fruto? Hermano, yo te puedo enseñar bíblicamente sobre evangelismo. Podemos ser un maestro, pero bravo en la teoría. ¿Estamos de acuerdo? Hermano. Pero en la práctica. Hermano Wilson, usted tiene que hacer esto, porque el Señor así, y ya ahí está la Biblia y tú voy a hacer, ¿no? Entonces, y se hace así, pero yo aprendí con mi experiencia, con los años, ¿no? Uno va aprendiendo. Y la primera pregunta que yo hago es, si me está enseñando evangelismo y crecimiento, yo pregunto eso me enseñó un profesor mío, ¿no? En su experiencia, ¿no? Estaba enseñando algo y alguien le preguntó, ¿no? Pues él estaba cuestionando, había estudiado al movimiento G12 y ese profesor era un capo, ¿no? Esos capos que pucha, domina, ¿ya? Y venía él estaba en el extranjero y cuando venía a Lima por un tema, lo llamaban a los seminarios, un excelente profesor para la explicación teórica. Y él había hecho un estudio del G12, está mal. ¿Y qué hicieron? Hizo una conferencia y lo invitaron los del G12. Y él dio una exposición, pero así, contundente, que esa forma G12 no es bíblica, que por aquí, que por allá, que listo. Entonces se levantó uno de él mismo me contó,
se levantó uno de los pastores que había adquirido G12, pero un hombre que tenía bastante tiempo, bastantes miembros en su iglesia. Le dice, pastor, yo entiendo, y respeto su postura. Yo quiero hacerle una pregunta. Estamos hablando de crecimiento. Usted es profesor y también es pastor, ¿sí? Sí. ¿Cuántos miembros tiene usted en su iglesia? Se quedó callado. ¿Por qué? Porque él estaba pastoreando un grupo de 10 personas. Por tema de su trabajo, que lo invitan para conferencias por aquí y por allá, casi no tiene tiempo para dedicarse al crecimiento de la iglesia. Entonces está trabajando porque él es peruano, en Estados Unidos con inmigrantes indocumentados. Y ellos son los que de alguna forma se contactan con él. Pero él podía contar como máximo 10. Entonces él tuvo que responder, ¿no? Porque ya también le habían investigado, ¿no? Yo no podía mentir. Y dijo, sí, bueno, tengo una iglesia de migrantes en Estados Unidos de 10 miembros, como mucho. Y ahora que regrese, seguramente voy a perder 2, dijo. Entonces, el pastor le dijo, bueno, con eso creo que cerramos la conferencia. Me dejó entender, bueno, era un tema doctrinal, y así, ¿no? Entonces, a veces alguien nos quiere guiar a hacerlo, a ciertas cosas, pero el Espíritu Santo no lo guió a hacerlo en la práctica. ¿Me dejo entender? Entonces, eso no necesita la iglesia. La iglesia necesita alguien que aproveche las oportunidades y que pueda empezar lo que enseña, poderlo poner en práctica. ¿Quién nos lleva a hacer esa práctica? Dice que Dios pone, ¿qué cosa? El querer y el hacer por su buena voluntad. Mi pregunta para ustedes, para poder ya ir cerrando esta parte. ¿Quién es el que pone el querer y el hacer? Habíamos visto la lección anterior, ¿ah? El querer y el hacer, el Espíritu Santo. El El Espíritu Espíritu Santo. Santo. Pero ¿cómo? Habíamos explicado, ¿cómo? Para mí, es orando. Porque Ya, bueno, todos oramos, ¿no? Pero ¿cómo es que el Espíritu Santo pone el querer y el hacer? Porque cuando uno, mira, vamos a hablar. Cuando uno ora, a ver, César, cuando tú oras, Señor, y el Señor te dice algo, ¿no? ¿O no te dice? a través del Espíritu Santo, sí. Ya, te dice, ¿no? Entonces pone el deseo, la voluntad, a través de un mensaje de la palabra de Dios, mueve tu voluntad. ¿Qué está haciendo? Pone el querer, está poniendo el querer a través del Espíritu Santo. Sí, esto tengo que hacer, esto deseo hacer, esto lo que sí debo de hacer. Dios me está llamando a esto. Dios me está llamando a tomar una decisión. Dios me está llamando a evangelizar lo que tú quieras, lo que te habló. ¿En qué momento pone la otra parte? ¿Cómo? A ver. Pone el querer y ahora, ¿qué pone? El hacer. Mi pregunta es para todos, ¿cómo el Espíritu Santo pone el hacer? Para mí, seguramente, buscando No, bíblicamente, ¿no? Bíblicamente. Cada uno puede ponerlo a hacer, habrá alguien, ¿no? Pero ¿cómo es el hacer? Y ahí está el problema de la iglesia. ¿Por qué la iglesia no crece? Cada vez sabemos más cosas, pero cada vez hacemos menos. Ahí puede decir, pastor, digamos, ¿cómo puedo aplicarlo, no? Hacer las cosas del Señor. Tengo que ser, o sea, ahí yo creo que el Señor me puede indicar al servicio, ¿no? ¿Cómo puedo ser un buen siervo de Dios o un siervo para la iglesia? Pero ¿cómo? Ya, el Señor te está diciendo evangeliza. ¿Cómo pone el hacer? Hacer las cosas del Señor, hacer las cosas como manda el Padre. Sí. A ver, ¿alguien más que pueda ayudar? ¿Experiencia? ¿Hay alguien? A través de A la ver, obediencia, profesor. claro, la obediencia tiene que ver con el hacer, pero ¿cómo pone el hacer? Esa es la pregunta. Wilson, ¿te cuenta no? Estás analizando hace rato, ya te he visto.
Hermano Max, hermano Luis Bobadilla, Julio, Blas, Leila, por favor participen también. ¿Cómo? A ver, Carlitos. Pastor, yo sí estoy participando. Ya, Max, está bien. No te preocupes. Estaba probando tu fe. Pastor, yo A creo ver, que a ver. tener la buena voluntad, me parece, ¿no? Ya, la Decisión. voluntad, sí, tengo la voluntad de hacer, pero todavía no he hecho. Ujú. Ya. Les voy a dar el ejemplo, ¿ya? ¿Qué es el mismo ejemplo? Ah, a ver, Wilson, ¿quería decir algo? Disposición prácticamente, ¿eh? Un corazón dispuesto a realizar pues, la obra. La disposición, ¿ya? Disponer todo, ¿no? Claro, Ese es el hacer, claro. O sea, está bien, interesante la disposición. ¿Por qué? Porque el otro elemento es poner trabas, ¿no? Es que no sé hablar. La iglesia, nadie quiere hacer. O sea, todos se van y yo me quedo solo. Pastor, ¿Para qué voy a discúlpame, hacer? No sé predicar. Entonces, la disposición es un elemento importante. Pastor, Sí, discúlpame. César. Acá en Filipenses 2:13 nos dice, Sí, porque Dios es el que vosotros produce así el querer como el hacer sí, por su voluntad, dice. ya. Pero por eso, pone el querer, es el deseo. ¿Lo pone? Sí, a través de su Espíritu Santo. ¿Y cómo pone el hacer? También lo hace a través del Espíritu Santo. Pero la pregunta es ¿cómo? La ¿Cómo me doy disponibilidad, cuenta que tengo que hacer? si estás dispuesto. Cuando lo practicamos, Dispuesto, es dijo, lo que hablamos. es un elemento. Henry, ¿qué dices? Cuando ponemos en práctica lo que hablamos. Lo ponemos en práctica, pero ¿cómo? Anunciando. No les voy a hacer demorar más porque ya he terminado esta parte. Hermanos, antes les dije, se presenta una oportunidad, me dieron la oportunidad de enseñar. Estoy preparado para enseñar. Tengo que tomar una decisión. Yo sé que tengo que hacer parte de edificar la iglesia, ayudar. Esa es la parte que me corresponde hacer. Se presenta la oportunidad, tengo que tomar la oportunidad. El problema que tenemos es que no tomamos las oportunidades. ¿Y sabes qué? Cuando tú desperdicias una oportunidad, ahí está y otro la toma. Un tiempo, le voy a decir un poquito algo que me pasó. Yo me di cuenta que algunas personas me pasaban la voz para algunas cosas y me di cuenta que era porque otro había dejado, no quería, no podía. Yo me di cuenta, creo que sí les he contado. Yo me di cuenta que, bueno, si no les he contado, lo he contado en otro espacio. Yo me daba cuenta que había alguien que le habían invitado, pero como no fue, no pudo, no quiso, algo pasó, el Espíritu Santo le guió que no, tal vez. Esa persona dejó y a última hora necesitaban algo y ya no importa, vamos a llamar yo me he dado cuenta. Entonces, dos cosas podía hacer. Ponerme en un aspecto hacerme ¿cómo se llama el resentido, ¿no? Así es, ¿no? El resentido, ¿no? Hacerme el resentido o ponerme a llorar, Señor, ¿por qué el mundo me ha hecho así? Empezar a quejar, a llorar, a lamentar, o aprovechar la oportunidad. Y el Espíritu Santo me guió. Eso es lo que yo necesito, ¿no? Y yo empiezo a tomar las oportunidades, ¿no? Y desde ahí, oportunidad que se presenta, yo tomo la oportunidad, obviamente si puedo hacerlo, ¿no? Porque hay cosas que yo no puedo hacer, ¿no? Y aprovecho la oportunidad. Y cada vez que tengo oportunidad para aprender algo, yo me meto donde sea que pueda y aprender, ¿no? De eso se trata, hermanos. El Espíritu Santo nos va guiando, ¿no? Pone el querer, pero también pone el hacer. Y en el hacer, hermanos, está también planificar. ¿Cómo planifico para poder hacer? Entonces yo necesito prepararme, tengo que planificar mi día. A tal hora tengo que sentarme a estudiar. Me toca el domingo predicar. Dios ha puesto el querer. Sí, vas a predicar.
Pero el hacer, ¿cómo? El Espíritu Santo durante me guía, ¡pum! Y mete toda la enseñanza acá en mi cabeza y yo voy el domingo sin hacer nada y hablo. Tienen que prepararse. Por eso que a veces hay predicaciones que no tienen un hilo de conducción, nadie entiende nada, ¿no? Y uno termina así, ¿y qué quiso decir? Entonces, ¿cómo va? El Espíritu Santo va guiando, Comienza ¿no? a caminar en las nubes. Sí. Entonces, así va siendo. Pone el querer, pero también pone el hacer por su buena voluntad, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestra participación? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿No? Aprovechar las oportunidades. ¿Por qué? Acuérdense cuando Dios da talentos. Algunos interpretan ese tema de talentos como, como dones, ¿no? Dios le da dones a uno y después le quita y se los da a otro. Yo verdaderamente no creo que son dones. Cuando alguien ha leído a la parábola de los talentos, ¿sí? Supongo que sí, ¿no? Es obvio, ¿no? Sí, los ¿Qué talentos. qué son los talentos en ese texto? ¿Qué son? Mm, ¿Qué significan los talentos? ¿Son habilidades, pastor? Ya, muchos piensan que son habilidades, muchos piensan que son dones, pero no son habilidades. Es dinero, talento, un talento, dos talentos. A uno En le ese, dio 5, a otro le claro, dio 3 y al otro le dio 1. claro, Acuérdate, el último que hizo, el dinero. agarró su talento Lo enterró. y lo enterró. Y Enterró. cuando vino le dijo, oye, lo hubieras metido al banco por lo menos, para que des fruto. ¿Me dejo entender? Lo hubieras metido al banco por lo menos para que me des el interés que ha generado eso, pero tú lo has escondido. Dios pone el querer, pero también el hacer. Y la decisión nuestra, ¿cuál es lo que hacemos? Es ¿qué cosas son los talentos? Son oportunidades que Dios nos da. Dios nos da oportunidades. Cada oportunidad que Dios nos da, tenemos que hacerlo. Ahora, evidentemente, el Espíritu Santo nos está guiando, pero ¿qué pasa si nos va mal? Nos sale mal. ¿Qué, qué pasó? A ver, ¿qué pasó? A ver, No hermano, planificó, Julio, no planificó Julio, bien, Luis, no ordenó. Guadilla, Leila, Max, ¿qué dicen? Hermana Aide, le escucho. No planificó bien, pastor. No ordenó bien para poder Pero explicar. puede ser que ha planificado bien, pero salió mal. No se logró. Puede ser, pastor, puede ser que Se- esté en una etapa, puede ser que pone- esté en una etapa de preparación este hombre, pastor. claro. Hombre o Ya, mujer que haya sido, puede ser que esté en una etapa de preparación. Si él persiste, logra al final resultados buenos, entonces sí era la voluntad de Dios, pues, ¿no? Pero ya, siempre y Claro. cuando haya una persistencia, siempre haya una predisposición de servir al Señor y no tirarse para atrás, no decir, no, no fue la voluntad de Dios y lo dejo ahí, no, sino ya, de seguir, pues, ¿no? ya, Además, la responsabilidad, pastor, no se los da a un neófito, pues, sino a uno preparado para ministrar la palabra. ya. ¿Alguien más? Una mala administración no puede ser. Ya, Lo que pasa es que yo, al pastor, lo que le entiendo es que el Señor nos habla de talento, o sea, y Dios pone a hombres, digamos, con talento divididos. Entonces, el tema es que, como Dios, Jesús bien claro lo dijo, o sea, el tema es, si Dios nos confía tanto en nuestros dones o talentos a los hombres como la obligación, digamos, cómo desarrollar, digamos, muchas cosas, ¿no? Y cuál es mi, mi fruto, tanto para yo, digamos, resolver y dar por los hombres, ¿no? Digamos, que de repente puedo tener un miedo, de repente quizás este hombre tuvo miedo, ¿no? De esconder el dinero, el talento y no sí, crecer más, no, hermano sí, administradores. tuvo miedo porque conocía que el Quizás amo cobardía, algo así, o es pereza, duro algo así. y exigente.
Claro. Y eso representa al Señor, ¿no? Es exigente, espera el fruto, no espera que lo guardemos. Eso es evidente, le tenía miedo. Tuve Pastor, miedo y lo escondí, dice. Sí, sí, Henry. me hizo recordar los tiempos de Josué, ¿Ya? que A ver, dejó llegar a llevar por sus sentimientos, sus emociones. Cuando no consultó a Dios para preguntar si dejaba, ¿no? En paz, ¿no? Con un pacto, aquel pueblo, no recuerdo bien ese pueblo que les engañó, que vivían lejos. ya. O sea, mi Los respuesta es no Gabaonitas. consultar a Dios. Ajá, Esos son Gabaonita. los Gabaonitas. Esa es Exacto. una de mis historias favoritas. Sí, ¿Ustedes sí, han sí. estudiado el libro de Josué con el pastor Timoteo? Éxodo, Sí. pues, No, sí, Josué Sí, también hemos pero después estudiado. de Éxodo Josué, viene Sí, Josué. sí, fue sí, Josué. sí. Ah, sí, hemos ya estudiado. tienen que revisar eso, ¿ah? Sí, Yo, sí, pasa. yo aprendí, bueno, Josué lo aprendió antes, pero cuando lo estudié con pastor Timoteo, ya que bacán ahí, por eso me acuerdo todos los detalles, los gabaonitas, ¿no? Interesante, sí, sí. Utilizaron astucia, ¿no? Para ser parte del pueblo de Dios. Son oportunidades. Lo otro, ¿cuál era el otro problema, Henry? No consultar a Dios. Ya, no consultaron no, pero Josué, y se dejó engañar por los gabaonitas, pero fue la astucia de los gabaonitas. ¿Cuál era la consecuencia si no hacían eso? Tenía que eliminar a todo, Morir a Iba a todo el pueblo. destruir a los gabonitas, no iba a matarles a existir. todos. Era la orden de Dios, destrúyelos. Pero Josué Pero ellos no hizo vienen eso. haciéndose esto, y después han preservado la vida de los gabonitas, tanto así que forman parte del pueblo de Dios, sí, como esclavos, pero ahí está la descendencia todavía, Pero no obedeció, pasó el mandato de cargando Dios. agua y cosas por el estilo, ¿no? Pero fue la astucia, ¿no? Mira Que la se consecuencia. muestra ahí, ¿no? Claro. Entonces, hermanos, es importante esta parte, el tema de las oportunidades, ¿no? Entonces, ahora ya tenemos un poco la base. Yo quiero que ahorita podamos ver acá un ratito. Ahí me siguen con la diapositiva. Esta parte de lo que quería hablar es sobre la regeneración y la fe, ¿no? La regeneración es la obra del Espíritu Santo, hermanos. ¿Qué tiene que ver la regeneración y la fe? Porque es la regeneración, ¿quién la hace? El Espíritu Santo. Espíritu Santo. ¿Y qué tiene que ver con la fe? La regeneración con la fe, ¿qué tiene que ver? ¿Cuál es primero? ¿La fe para ser regenerado o ser regenerado para tener fe? Primero la Ser regeneración. regenerado primero. Ya. Bueno, ha leído el libro, ¿no? Muy bien. No, Y ese es el punto que yo quiero que ustedes entiendan, hermano. Lean porque eso amplía y mejora nuestra concepción de muchas cosas que sabemos. Entonces, la regeneración y la fe tiene algo que ver. Vamos acá. ¿Qué es primero, la regeneración o la fe? es que un muerto no puede tener fe, pues tiene que ser regenerado primero. Muy bien. Esa es la lógica. Así estamos haciendo doctrina, hermanos. Muy bien, José Luis. Excelente. Un muerto no puede tener fe. Claro. Ya tú ya respondiste. Se acabó la clase, hermanos. Que Dios les bendiga. Nos vemos el próximo jueves. Listo. No, voy a explicar un poco. Gracias, hermano José Luis. Buena, Josecito. Listo. Quiero explicar un rato. Los Excelente. muertos Qué bueno que vivientes. espero que el resto también hayan pensado así como el hermano José Luis. Ya. Buena apreciación. Ahora, permítanme explicar. ¿Qué es primero, la regeneración o la fe? Vamos a explicarlo cómo, ¿no? Y es un pasaje muy básico de la iglesia que todos debemos saber, porque por gracias habéis sido salvados, por gracias sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros. ¿Qué cosa? La fe. Es un don de Dios. La fe no es de nosotros, sino que es, ¿qué cosa? Un don de Un don Dios. de Dios. No por obras. No por obras, no Para que por nadie se esfuerzo, gloríe. no es por un esfuerzo, sino es por la fe. Y la fe no es de nosotros, es un don de Dios, no por obras. Y la idea de todo esto está en un contexto de la salvación, por gracias habéis sido salvados, para que nadie se gloríe. Soli Deo gloria, solo es la gloria de Dios.
Solo a Si Dios la un gloria. hombre entra y participa acá, le estás quitando la gloria a Dios. Ahora, ¿qué hace el Espíritu Santo? Hace que el Padre y el Hijo, Dios, sea glorificado. Esa es la obra del Espíritu Santo. Muy bien. Entonces vamos a ver qué es primero, la regeneración o la fe. La pregunta es, ¿qué doctrina bíblica? Yo quiero hacerles una pregunta a ustedes. ¿Qué doctrina bíblica está metida acá? O sea, estamos hablando de la doctrina del Espíritu Santo. Sí, pero no estamos hablando en este texto de la doctrina del Espíritu Santo. Hay una doctrina bíblica en este texto. ¿Cuál es? Soteriología. ¿Ah? La salvación, soteriología. Soteriología. No, soteriología es estudio de La la salvación. Salvación. Es doctrina de la salvación. Si bien es cierto, es una doctrina de la salvación. Es una doctrina de la salvación. Pero específicamente hay una doctrina fuerte y que es producto de la reforma, es parte también de la característica de nuestra iglesia presbiteriana reformada. ¿Cuál es? ¿Qué doctrina? La gracia. Gracias. A ver, ¿quién da más? Sola fe, sola gracia. ¿No? Sola Ese es, fe. pastor, ese es sobre la predestinación. Ya tiene que ver con eso, pero no es predestinación exactamente. ¿Qué cosa es? Acá está. Miren Doctrina de elección. Doctrina de Elección. la La doctrina doctrina de de la la elección. elección. Dios elige. Eso es lo que esa es una doctrina muy fuerte en la Biblia. Hemos hablado, ojo, no se olviden. Solamente que ese no podemos profundizar. Doctrina de la elección. 4 meses, ¿no? No podemos hacer eso. Por eso que es importante. Pero ¿qué doctrina está implicada acá? En Efesios 2, 8, 9, la doctrina de la elección. Dios elige salvar a algunos, ¿no? Y elige condenar a otros. Algunos han sido predestinados, algunos no. Pero acá simplemente doctrina de la elección. Sí. Conociendo eso, habla de la salvación. ¿Qué aspecto de la salvación? El tema como Dios elige. Algunos elige para salvación. Por eso es una doctrina de la salvación. Creo que esa clase la llevaron con Pastor Alejandro, ¿no? Muy bien. A ver, ahora, ¿qué pasa con esta doctrina? Hay un mal entendimiento del texto bíblico cuando no entendemos la doctrina de la elección. ¿Cuál es el mal entendimiento? Que la fe aparece antes de la regeneración. O sea, Dios nos elige porque tenemos fe. Eso es un mal entendimiento, ¿no? Entonces Dios nos elige porque tiene fe y como tiene fe, ahora te regenera. No, hay un mal entendimiento. ¿Me dejo entender? Sí, ¿Alguna pregunta hasta ahí sobre esto? ¿Hasta ahí se entiende? sí, papá. Listo. Entonces, la regeneración precede a la fe. Ujú. Muy bien, José Luis. Nosotros estamos muertos. Necesitamos ser regenerados. Como ese texto de Ezequiel en el valle de los huesos secos. Huesos ¿no? secos. ¿Qué miras, Ezequiel? Huesos secos. Así es el pueblo de Israel. Así es la situación. Y va a levantar los huesos como una película de zombies, ¿no? De terror, no sé, de suspenso, algo así. Pero es una figura literaria, ¿no? Porque va a poner músculos, tendones, va a poner, ¿no? Ya conocen ese texto, muy bien. Entonces, la regeneración precede, antes de la fe. Nadie tiene fe para que te salve, no existe. El texto bíblico de Efesios 2, 8, 9 dice que es un don de Dios. Vamos a observarlo. La fe salvadora es una fe que viene a nosotros por gracia, ¿no? Nuestra fe es algo que ejercemos por nosotros mismos y en nosotros mismos, pero no es de nosotros mismos. Nosotros tenemos fe, la ejercemos. Tenemos fe, sí, pero no es de nosotros mismos. Es un don ¿de quién?
¿Qué es la fe entonces? Según el texto de Efesios, ¿ah? A ver, pregunto, ¿qué es la fe? Pregunto acá al grupo. Ojo, ya les estoy Es un don de explicando. Dios. Muy bien. Muy bien, gracias. Ese punto es importante. Cuando yo doy un texto, usted dígame qué cosa significa según el texto. Uno de los errores que siempre se comete es que la fe es la convicción de lo que no se ve, y diferentes definiciones. Pero eso dice otro texto. Este texto no dice que es convicción. Este texto me enseña algo acerca de la fe. ¿Qué cosa es? Un don de Dios. Es un don, un regalo de Dios. Escúchame, no es un logro, no es algo que yo he logrado, no es porque yo le he visto a Dios. La gente puede leer la palabra de Dios, pero sigue muerto, no entiende, no tiene don. ¿Me Pastor, dejo entender? Sí. lo que tenemos entonces que tener en cuenta cuando dice qué es la fe, no nos está diciendo que nos está pidiendo el concepto de la fe, ¿no? Sino qué es la fe, ¿no? ¿Qué es la fe? Este es Es un muy elemento diferente, importante. tenemos, claro. ¿Qué es la fe según el texto que hemos citado? El Es un texto don. que hemos citado es Efesios 2, 8, 9. Ahí no habla que es convicción. Eso dice Hebreos 11, 1, que es convicción. Ya, muy bien. ¿Qué es la fe? Es una convicción. Pero para entender la fe también es un don. Ahora, la pregunta es, ¿qué tipo de fe es esta? Porque también la fe verdadera tiene una característica. ¿Esta fe qué tipo de fe es? ¿Es Sí es verdadera, salvadora? claro. O es Pastor, un don de Dios. dice ¿Una que fe la fe, salvadora? La fe salvífica. Muy bien, pastor, pero muy dice que bien, José Luis. pastor, dice que la fe es la certeza, dice, ¿no? Sí, pero eso lo describe Hebreos y tiene otro propósito. Ujú. O sea, es convicción, es certeza, pero eso Pastor, no me salva. Yo pastor, necesito de la fe salvadora, pastor, la fe salvífica, la fe que viene por gracia como don de Dios. Ya, muy bien, pastor, Carlos. pastor, no, sí, entonces, solamente para poder, plasmarlo bien, entonces, nosotros somos, regenerados por la fe salvífica o la fe salvadora, que es lo mismo. Y No, somos regenerados por la gracia, por la gracia, sí, por la pero el gracia, medio, es una la vez fe, que te regenera, pone el don. Entonces, el don de la primero fe. es la regeneración y de ahí viene la fe. La fe Pastor, y esta fe salvífica o fe salvadora es muy distinta a la fe que ya después que ya estamos regenerados tenemos. ¿Es otra fe o es la misma? Claro. O sea, inicialmente necesitas la fe salvadora, la fe salvífica. ¿Qué haces teniendo convicción si no tienes la fe salvadora? O sea, es una característica de la fe. ¿Ah? La fe verdadera es salvífica y también es, ¿cómo se llama te da convicción, ¿no? Pero lo primero que necesitas no es la convicción, sino ser salvo. Y la forma que habla acá este texto, por eso puse ahí, es la doctrina de la salvación como un título grande, y de ahí viene la doctrina de la elección dentro de la salvación, cómo Dios te elige para salvarte. Ahora, una vez que te ha elegido, ¿qué te da? De su gracia y misericordia, y te regenera. Ese es nuestro punto ahorita. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Te regenera. Lo que hace el Espíritu Santo es regenerarte, hermano. A través de la gracia. O sea, te ve muerto y Dios cómo hace la obra de redención en el muerto, ¿no? Lo regenera y pone la fe. No es un logro, esa es la idea, ¿sí? No es muy complicado entenderlo, ahí está. El don de la fe es el fruto de la regeneración. Por favor, esto que quede claro. El don de la La fe fe es es el el fruto de la fruto de la regeneración. regeneración. ¿Puedo tener fe sin ser regenerado? no, Manan no, cancho. Manan. No, no. Es que Dios me ha elegido porque yo leí la Biblia y tuve fe. Yo siempre he tenido fe en Diosito. No, señor, no, No, señora. Yo he nacido cristiano. Yo he escuchado, a veces he ido a una iglesia y le pregunté, hermano, ¿y qué tal? ¿Y cuándo usted se convirtió? Era una jovencita. ¿Cuándo te convertiste?
No, yo he nacido cristiana. ¿Usted Conmigo conoce de- gente que ha nacido cristianos? Para la foto nomás. ¿Ah? Muchas veces se expresan así, ¿no, pastor? Dicen, ¿no? Hermanos, Yo nací nadie en nace el... cristiano. Nadie nace Exacto, cristiano. nadie nace cristiano, exacto. No, a Dios, todavía no. necesita ser regenerado. Generado. Regenerado. Ahora, la regeneración puede venir de niñito, de 5, 6, 7, 8 años. Por eso que existe la escuela dominical, pues, ¿no? Adolescentes, jóvenes en la iglesia, ¿no? Bueno, ahora, acá hay un elemento, ¿no? ¿Qué pasa con los niños que han muerto? ¿En qué momento se han regenerado? Esa es obra del Señor. Él los va a regenerar así no tengan entendimiento y confiesen su fe, etcétera, ¿no? Que no tiene que ver. O sea, acá el punto es que yo estoy explicando que la regeneración es antes de la fe. ¿Me dejo entender? La regeneración es antes de la fe. ¿Por qué? Porque la fe es un don, no es un logro. El don de la fe es el fruto de la regeneración. Pastor, Ahora, qué dice Sproul? ¿Qué dice Sproul? Mira lo que dice. Jamás debemos afligir al Espíritu Santo apropiándonos del crédito que le pertenece exclusivamente a Él, la gloria de Él. No digamos que nosotros tenemos fe, que gracias a esto, no, es la gloria es de Dios. Eso es la doctrina de la elección. Soli Deo Gloria. Eso es lo que la Reforma logró. No que alguien se bautice, no que alguien sea parte de la iglesia, no, es obra que hace el Espíritu Santo, la regeneración, y es la gloria. ¿Para qué regenera el Espíritu Santo? Para glorificar al Padre. Ahora sí, pregunta, alguien me iba a preguntar. se me fue la pregunta, pastor. No, pastor, muchas personas dicen, No lo borre todavía. yo cuando yo no soy regenerado, pero mi fe no, me ha sanado, etcétera, etcétera, ¿no? ¿A qué se refiere eso, pastor? Bueno, el tema de la fe es importante para creer en Jesucristo, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Cuando hemos visto, por ejemplo, el tema de la fe actúa, es el fruto, acuérdate, es el fruto de la regeneración. Ha sido regenerado, esa fe es fe verdadera. Dios pone esa fe para poder actuar, primeramente, creer que Cristo es el Salvador, pero tiene otro propósito. Después lo vamos a ver en la segunda parte, ¿ya? Pero después vamos a hablar un poquito acerca de la fe en el tema de la fe verdadera, es de las personas que se han encontrado con el Señor, han recibido la salvación. Por eso Jesús, cuando responde, anda, hace un milagro, tu fe te ha salvado. No le dice, tu fe te ha sanado. Porque para el Señor, más importante es salvar que sanar. Sana porque tiene un propósito para mantener con vida y sanar a esa persona y las otras personas crean. Después vamos a ver en la segunda parte un poquito el tema, a que no es nuestro tema la fe, pero lo que tenemos que saber que la regeneración es la obra del Espíritu Santo y debido a la regeneración puede haber fe. Ese es el punto, ¿sí? Y tenemos que tener cuidado de no robarle la gloria a Dios, como dice Sproul. No debemos afligir al Espíritu Santo. Esto es lo que contrista al Espíritu Santo. Esto es lo que apaga al Espíritu Santo cuando nosotros creemos que es nuestra fe. O Mi sea que, fe, pastor, la fe es la sustancia de la esperanza. mi fe, yo he nacido cristiano. Hijo, hija, tú has nacido en la fe. Ah, Pastor, ¿y qué? Ujú. ¿No has sido regenerado? La obra pastor, del Espíritu Santo. Sí. este punto es muy importante porque como usted dice, ¿no? Esto es importante porque nosotros entendemos pues que parte de la regeneración es todo es de Dios, o sea, todo proviene de Dios. Hasta justo en soteriología, el pastor Alejandro nos decía también que el arrepentimiento, también ese arrepentimiento que tenemos, no es de nosotros, también es del Espíritu Santo.
Sí. Así es. Entonces, todo es de Dios. O sea, mejor dicho, nosotros no hemos hecho nada, nada, todo es de Dios, ¿no? Pero justamente estaba pensando la otra doctrina que es el arrianismo, perdón, el del calvinismo, el otro, que se me ha ido, la palabra, mayormente, pues ellos, El arminianismo. gracias hermano, el arminianismo, mayormente ellos pues practican lo que es ya no también la doctrina de la elección, pero no de Dios, sino del mismo hombre, que es que el hombre Elige a elige. Dios, ¿no? Sí, porque yo hablando con algunos hermanos, ellos piensan que el arrepentimiento no es de Dios, sino que ellos mismos, ellos se han arrepentido. Que la fe, que ellos dicen, no, yo he recibido a Cristo por fe, o sea, ellos se atribuyen eso, que por su fe de ellos han creído en Jesús y ahora son salvos. Entonces, Carlitos, ¿cuál es el problema ahí? la mala interpretación, pastor, Sí, ya, no, está bien. la Está falta de mal interpretado. enseñanza Pero ¿cuál es el problema? ¿A quién afecta eso? al Espíritu Santo, porque ahí dice que lo contristas. Ya. Pero Busca- lo que está haciendo es robarle la gloria a Dios. Le robo la gloria a Dios, claro. O sea, la gloria de Dios, hermanos, si tenemos una doctrina fuerte es el sol y deo gloria. Y a veces nosotros como seres humanos debemos saber que a veces le queremos robar la gloria a Dios. No debemos robarle la gloria a Dios. Eso entristece al Espíritu Santo. O sea, alguien dice acá, bueno, yo vengo, sí, que yo he estudiado, me he preparado. No he sido yo. No he sido yo. Pablo dice, yo soy lo que soy gracias a Dios, a Jesucristo, que hizo la obra y el Espíritu Santo lo regeneró. Dice que él era fariseo de fariseos, maestro de maestros, y de su clase de fariseos, el mejor. Pero dice que él lo ha tenido como basura por causa del conocimiento de Cristo en la cruz. Pastor, Nosotros no sin somos re- nada, hermano. Pastor, sin Sí, regeneración no no somos existe la nada. fe. No, No existe. primero la regeneración. Ah. O sea, Me parece, No, ahora ¿cómo el vas, punto, cómo vas a ahora el creer? punto, permítanme un segundito. Ahora el punto es que en qué momento entra la fe y la regeneración. No sabemos, viene, pero ¿qué cosa es esa regeneración? ¿Qué hace la obra de la regeneración? Lo vamos a ver un poquito con más detalle. ¿Qué es la obra de la regeneración? ¿No? El Espíritu Santo, hemos visto que en las características del Espíritu Santo, vemos que nos da convencimiento de juicio, justicia y de pecado. El Espíritu Santo nos lleva al arrepentimiento. El Espíritu Santo nos lleva a humillarnos en la presencia de Dios. El Espíritu Santo nos quebranta. El Espíritu Santo nos hace ver de dónde nos ha sacado el Señor. El Espíritu Santo nos recuerda de dónde nos sacó y la obra maravillosa que Dios ha hecho. Dios siempre tiene que ser glorificado. ¿Qué hace el necio? El necio se cree espiritualmente más que el resto de sus hermanos. Los roles sabemos que algunos tienen un rol de esto, el otro, ¿no? Un pastor tiene un rol, ¿no? Pero ¿es más que el resto de las personas? Por lo que yo he visto en la Biblia, no es más, simplemente tiene una responsabilidad que cumplir, tiene que cumplirla bien, sin robarle la gloria a Dios. Por eso que en 1 Pedro capítulo 5 habla, ¿quién es el príncipe de los pastores? ¿Ah? Jesucristo. Jesucristo. ¿No? Y dice el texto, después lo vamos a ver, ¿ya? Hágame acordar para ver ese texto de 1 Pedro, cómo es que se relaciona. O sea, acá muchos se están preparando para ser pastores, seguramente, líderes, pero no somos nada, hermanos. Y si Dios nos da la oportunidad, aprovechemos la oportunidad que Dios nos da para servirle con fidelidad, pero con mucha humildad también, porque uno de los problemas es que nos disparamos, pues queremos hacer las Claro. cosas, ¿no? Y es cierto, nos vamos a equivocar, pero el Espíritu Santo nos hace ver que debemos arrepentirnos, Señor, me equivoqué. Hice un plan
y el Señor lo quiere modificar, me equivoqué, Señor, dame otra oportunidad, ¿no? Entonces eso habla de un corazón como el de David, ¿no? Nuevas oportunidades para seguir en la vida. Muy bien, hasta acá vamos a descansar un ratito, ya son las 9 Sí. y 10 minutos y continuamos con las preguntas.